De César aprendí el poder, de Antonio el peligro de amar sin medida. Esta es la historia que nadie se atrevió a contar. Roma acababa de enterrar a su padre. La República, desgarrada y sangrante tras el asesinato de Julio César, se dividía en facciones, conspiraciones y promesas vacías. Era el año 41 a.C., y mientras los muros del Senado aún olían a traición, una nueva generación de líderes se abría paso entre los escombros del viejo orden. Entre ellos, Marco Antonio brillaba con una luz propia. Guerrero carismático, político instintivo, amado por las tropas y temido por sus enemigos, Antonio no era un filósofo como Cicerón ni un estratega frío como Octavio. Era pasión. Era fuego. Era una fuerza de la naturaleza que no se doblegaba, pero que, sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con otra fuerza aún más poderosa, Cleopatra. Ella, por su parte, no era la misma mujer que había recibido a Julio César envuelta en una alfombra. Habían pasado casi 7 años desde la muerte del dictador. A sus 32 años, Cleopatra era ya una figura consolidada, respetada y temida dentro y fuera de Egipto. Su hijo, Cesarión, crecía rodeado de sabios. Egipto florecía. Pero el equilibrio era inestable. Y Roma seguía mirando hacia el Nilo con hambre y desconfianza. Marco Antonio había heredado, de alguna manera, la sombra de César. Había luchado por vengar su muerte, había formado parte del triunvirato junto a Octavio y Lépido, y ahora tenía bajo su mando la mitad oriental del mundo romano. Era, oficialmente, el hombre más poderoso del Mediterráneo oriental. Y también, el más vulnerable. Necesitaba recursos. Grano. Oro. Alianzas. Y Egipto ofrecía todo eso, y algo más. La primera vez que se encontraron fue en la ciudad de Tarsos, en Cilicia. Marco Antonio había solicitado la presencia de Cleopatra para justificar su neutralidad tras la muerte de César y exigir apoyo militar para su campaña contra los partos. Esperaba una reina obediente. Esperaba negociar desde la superioridad. Pero lo que encontró lo dejó desarmado. Cleopatra llegó navegando por el río Citno en una barcaza dorada. Las velas eran púrpura. Los remos, de plata. La embarcación estaba perfumada con esencias de jazmín y canela. Músicos tocaban liras suaves. Ella vestía como la diosa Isis, rodeada de servidores que la trataban no como mortal, sino como encarnación divina. Y Marco Antonio quedó hechizado. Pero no fue un hechizo de belleza superficial. Fue un golpe de poder. Porque lo que Cleopatra hizo no fue una seducción, fue una declaración. No vengo a inclinarme. Vengo a mostrarte que no eres el único capaz de comandar respeto. Antonio, acostumbrado a que todos temblaran ante su presencia, se encontró con una mujer que no pedía permiso. Y en ese momento, algo en él cambió. No se sintió amenazado. Se sintió intrigado. Y eso, para un hombre como él, era una forma de entrega. La cena de bienvenida fue una exhibición de inteligencia. Cleopatra habló de política, de Roma, de Egipto, de astrología. Le ofreció apoyo económico, pero con condiciones. No jugó a complacerlo. Jugó a retarlo. Y Marco Antonio, que en el campo de batalla se comportaba como un león, en el palacio se convirtió en alumno. Escuchó. Observó. Se dejó llevar. A partir de ese encuentro, se volvió inseparable de ella. La siguió hasta Alejandría. Abandonó temporalmente sus deberes en Roma. Se sumergió en un mundo de lujos, de rituales egipcios, de noches interminables en los jardines del palacio. Y poco a poco, empezó a cambiar. Muchos cronistas romanos hablaron de decadencia. De debilidad. Dijeron que Cleopatra lo había atrapado. Que lo alejaba de sus deberes cívicos. Pero lo que realmente ocurrió fue más sutil. Marco Antonio encontró algo en Egipto que Roma jamás le ofreció: respeto sin juicio. En Roma, era el segundo tras César.
El soldado útil. El aliado incómodo. En Alejandría, era un dios viviente. Y Cleopatra, lejos de arrebatarle poder, lo hizo brillar. Lo convirtió en figura sagrada. Lo ungió como Osiris. Lo elevó para poder caminar a su lado. Ese equilibrio, sin embargo, era frágil. La relación entre ambos crecía, mientras en Roma, Octavio tejía su propia red. Sabía que Cleopatra era un símbolo fuerte. Sabía que Antonio, bajo su influencia, podía convertirse en un rival inmanejable. Y entonces comenzó a preparar lo inevitable, una guerra no solo de ejércitos, sino de relatos. Mientras Marco Antonio disfrutaba de su nueva vida en Alejandría, Roma hervía en rumores. En el Senado, las voces de preocupación se alzaban en susurros envenenados: Antonio ya no es romano, Cleopatra gobierna por él, Egipto lo ha transformado. Pero lo más preocupante era que el pueblo empezaba a creerlo. Octavio, siempre atento, aprovechó cada segundo de ausencia de Antonio. Comenzó una campaña propagandística sin precedentes, una guerra no de espadas, sino de símbolos. En sus discursos, presentaba a Antonio como un hombre perdido entre lujos orientales, alejado del deber, esclavizado por una mujer extranjera. Una reina egipcia lo gobierna, gritaba. Abandonó Roma por placer, por oro, por perfume. Y funcionaba. El pueblo, temeroso del desorden, necesitaba un enemigo visible. Cleopatra se convirtió en ese rostro. No solo era la amante de Antonio. Era la mujer que ponía en peligro la moral romana, la república, el equilibrio. Era la nueva Helena, y Antonio, el nuevo Paras. Y Roma, la nueva Troya. Pero mientras en Occidente se levantaba esta narrativa, en Egipto se vivía una historia muy distinta. Antonio y Cleopatra gobernaban juntos. No como amante y amado, sino como aliados políticos. Él le dio territorios orientales como Cilicia, Siria, parte de Judea. Ella le dio recursos, tropas, influencia. Y en el año 40 a.C. nació Alejandro Helios, el primer hijo de la pareja. Le seguirían Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Cada nacimiento era un acto político. Cada hijo, una afirmación de que su alianza no era efímera. Fundaban una dinastía. Un nuevo eje entre Roma y Egipto. Y eso, para Octavio, era intolerable. Marco Antonio, en un intento de mantener cierto equilibrio, volvió a Roma por un tiempo. Allí, y como parte de un frágil pacto con Octavio, se casó con Octavia, la hermana del propio Octavio. Fue una jugada estratégica. Pero nunca dejó de amar a Cleopatra. Y tras unos años, volvió a Alejandría. Esta vez, para no irse jamás. Allí, proclamó públicamente que Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, era el verdadero heredero de César. No Octavio. Ese acto fue como una declaración de guerra. Desde Roma, Octavio no respondió con armas. Respondió con tinta. Publicó el testamento de Marco Antonio, filtrado desde el Templo de las Vestales, donde se revelaba que el general deseaba ser enterrado en Alejandría, junto a Cleopatra. El escándalo fue inmediato. El cónsul romano quiere yacer con una extranjera, decían. Traidor a Roma, vasallo del Oriente. Y así, el relato de amor se convirtió en un campo de batalla. Octavio, inteligente y despiadado, convenció al Senado de que la guerra no debía librarse contra Marco Antonio, aún era ciudadano romano, sino contra Cleopatra. Una reina extranjera. Una amenaza externa. Ese giro le dio legitimidad a su ofensiva. Y Antonio, lo sabía. Pero no se echó atrás. Junto a Cleopatra, comenzó a preparar la defensa. Reunieron ejércitos. Consolidaron alianzas. Redoblaron la formación de sus hijos, a quienes ya empezaban a llamar reyes del Este. En Alejandría, la corte brillaba como nunca. Banquetes, desfiles, estudios astronómicos, misiones diplomáticas. Pero también silencio.
también tensión. Porque ambos sabían que Roma no se quedaría en palabras. Vendría con fuego. Vendría con hierro. Vendría por todo. La ciudad de Alejandría, bajo el reinado compartido de Marco Antonio y Cleopatra, vivía una contradicción permanente, el esplendor y la amenaza, la abundancia y la sombra. Era una capital bañada por el sol y cercada por las nubes. En apariencia, todo brillaba. Las calles estaban llenas de vida. Los mercados ofrecían perfumes, papiros, especias, jade y marfil. Los filósofos de la biblioteca debatían hasta el amanecer. Los artistas decoraban muros con imágenes de los nuevos hijos del Este, y las procesiones se sucedían como si el tiempo se hubiese detenido en la era dorada. Pero nadie, ni siquiera Cleopatra, podía ignorar que más allá del horizonte, las legiones romanas ya marchaban. Ella lo sentía en su piel. Marco Antonio, en cambio, parecía decidido a ignorarlo. Se sumergía en la rutina palaciega, en la poesía, en los vinos, en los juegos con sus hijos. Reía fuerte. Amaba con intensidad. Pero en sus ojos empezaban a aparecer grietas. Era el rostro de un hombre que sabía que se acercaba el fin. Cleopatra lo observaba sin hablar. No lo presionaba. No lo juzgaba. Pero en el fondo, comprendía que algo en él comenzaba a quebrarse. Y eso, más que los ejércitos de Octavio, era lo que más la aterraba. Porque si Marco Antonio caía, no solo perdería a su compañero. Perdería la última posibilidad de mantener Egipto libre. Ambos compartían el poder, sí. Pero compartían algo más profundo, un sentido de urgencia. La sensación de que el mundo como lo conocían se desmoronaba, y que ellos eran los últimos en intentar detenerlo. Y, como último gesto, decidieron no esconderse. Organizaron el mayor festival jamás visto en Egipto, la celebración de los Reyes del Este. En esa ceremonia, Marco Antonio y Cleopatra se sentaron en tronos dorados, rodeados de sus hijos, y proclamaron un nuevo orden. Cesarión fue nombrado rey de reyes. Alejandro Helios, soberano de Armenia y Media. Cleopatra Selene, reina de Cirenaica. Y el pequeño Ptolomeo Filadelfo, rey de Siria y Asia Menor. No era solo un acto simbólico. Era una provocación directa a Roma. Un mensaje claro: no necesitamos vuestra aprobación. Somos un mundo en sí mismos. Y el mundo escuchó. Pero también lo hizo Octavio. Para él, esa ceremonia fue la gota final. No solo porque Antonio parecía traicionar sus raíces, sino porque declaraba, sin rodeos, la formación de una dinastía alternativa. Roma no podía permitirlo. Las legiones fueron movilizadas. El Senado, manipulado por la retórica de Octavio, declaró la guerra no a Marco Antonio, sino a Cleopatra. Una jugada maestra. Porque en la guerra entre dos romanos, el pueblo podía dividirse. Pero en la guerra contra una reina extranjera, todo el mundo romano se unía. Cleopatra entendió la trampa. Y la aceptó. Como tantas veces en su vida, eligió enfrentarse al huracán con la cabeza alta. Preparó la defensa de Alejandría. Supervisó la construcción de barcos. Convocó a aliados. Reforzó los arsenales. Y, al mismo tiempo, habló con sus hijos, uno por uno, como madre y como soberana. Porque sabía, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, que esta vez, tal vez no sobrevivirían. El 2 de septiembre del año 31 a.C., el destino dejó de ser una teoría para convertirse en marea. En el mar Jónico, frente a la costa de Grecia, dos mundos se miraban a los ojos. Uno era Roma, comandado por Octavio, disciplinado, frío, numeroso. El otro era Alejandría, representado por Marco Antonio y Cleopatra, brillante, diverso, valiente, pero vulnerable. La batalla de Accio no fue una simple confrontación militar. Fue una sentencia. Un espejo en el que Marco Antonio se vio a sí mismo no como el general invencible, sino como el hombre que había apostado todo,
y quizá demasiado, por amor y por poder. La flota de Octavio era superior. Más ligera. Más rápida. Mejor entrenada. La de Antonio, pesada y llena de tropas egipcias, estaba formada por embarcaciones majestuosas pero torpes. Además, las deserciones de los aliados se acumulaban día tras día. Y la moral comenzaba a resquebrajarse. Cleopatra, contra todo consejo, participó en la batalla con su propia flota. Una decisión que muchos han cuestionado, pero que no se puede entender desde la lógica militar. Cleopatra no luchaba por territorio. Luchaba por existencia. Por su reino. Por sus hijos. Por la última oportunidad de no desaparecer bajo la sombra de Roma. Pero ese día, el mar fue sordo a los ruegos y cruel con los valientes. La batalla comenzó al amanecer. Durante horas, las embarcaciones se enfrentaron en un caos de madera astillada, gritos, fuego y agua. Antonio comandaba desde un navío central. Cleopatra, desde retaguardia, protegía su escuadra. Las señales eran confusas. El viento, cambiante. El miedo, creciente. Y entonces, ocurrió lo impensado. La flota de Cleopatra, aún en condiciones, cambió de dirección y se retiró hacia el sur. Algunos dicen que fue una maniobra planeada. Otros, que fue una reacción desesperada. Pero lo cierto es que Marco Antonio, al verla partir, abandonó su puesto de mando y la siguió. Dejó el campo de batalla. Dejó a sus hombres. Dejó su última oportunidad. Y la historia nunca lo perdonó por eso. ¿Fue traición? ¿Fue locura? ¿O fue amor? Lo cierto es que en ese instante, Marco Antonio dejó de ser general, para ser amante. Saltó de su navío, abordó una embarcación menor y navegó tras ella con el rostro pálido y los ojos desbordados. Algunos testigos dijeron que gritaba su nombre. Otros, que guardó silencio absoluto. Pero todos coinciden en que en ese momento, el destino de ambos quedó sellado. Cleopatra, al verlo, no se inmutó. Lo dejó subir a bordo. Y juntos, comenzaron el regreso a Alejandría. No hablaron durante horas. No comieron. No durmieron. El mar, que antes había sido escenario de su gloria compartida, ahora era testigo de su ruina. La batalla había terminado. Roma había ganado. Y ellos, habían perdido mucho más que una guerra. Habían perdido la narrativa. La posibilidad. El mañana. El viaje de regreso desde Accio fue el más largo que Marco Antonio jamás había vivido, aunque solo tomara unos días. El sol era el mismo, pero no calentaba. El mar era el mismo, pero no hablaba. Alejandría los recibió con los mismos jardines, los mismos templos, las mismas columnas, pero ya nada era igual. La ciudad, que había sido el centro de un mundo vibrante, se volvió un escenario estático. Sus habitantes hablaban en voz baja. Nadie celebraba. Nadie preguntaba. Sabían. Todos sabían. La derrota se sentía en el aire como un perfume agrio que no se podía disimular. Marco Antonio se encerró en el palacio. Pasaba horas sin hablar. Miraba por las ventanas, pero no veía nada. Los criados entraban y salían con pasos suaves, como si temieran romper algo que ya estaba hecho añicos. Cleopatra lo visitaba, pero no lo presionaba. Sabía que la herida no era física. Era moral. Y que curarla requería tiempo, o no tendría cura. Él había sido un héroe. Un comandante de Roma. Un triunfador temido y admirado. Y ahora, era el hombre que huyó de la batalla por seguir a una mujer. Así lo decían los rumores. Así lo repetiría la historia. Y Marco Antonio, aunque lo negara en voz alta, lo sabía en lo profundo. Mientras él se consumía por dentro, Cleopatra se movía. Hablaba con sus consejeros. Fortificaba los accesos al palacio. Revisaba mapas.
Negociaba con embajadores de reinos lejanos. No lloraba. No se detenía. Porque Cleopatra no se permitía el lujo del derrumbe. Ella era madre. Reina. Último baluarte de una civilización que no quería morir. Y, aunque amaba a Antonio, no podía hundirse con él. No todavía. Pero las grietas eran evidentes. En las noches, cuando los pasillos se oscurecían y los tambores del puerto dejaban de sonar, los dos se encontraban en silencio. No hablaban del pasado ni del futuro. Solo compartían el presente. A veces, ni siquiera se tocaban. Solo compartían el mismo espacio, como dos sobrevivientes en medio de un naufragio. Y aún así, el amor persistía. No el amor de juventud, impetuoso y brillante, sino uno más oscuro, más profundo, más doloroso. El amor de quienes ya no esperan victoria, pero aún se eligen. Un amor que sabe que no habrá mañana y, sin embargo, no se rinde. Los días pasaban. Roma se acercaba. Las legiones de Octavio ya estaban en marcha hacia Egipto. Y entonces, comenzó la última jugada. Cleopatra mandó construir un mausoleo monumental junto al templo de Isis. No lo llamó tumba. Lo llamó santuario. Ordenó que se llenara de oro, de tesoros, de estatuas, de recuerdos. No como exhibición, sino como legado. Como mensaje. Allí guardaría su historia. Su linaje. Su decisión. Era un acto de poder. Una afirmación silenciosa de que, aunque cayera, lo haría bajo sus propias condiciones. Marco Antonio, al enterarse, la miró en silencio durante largos minutos. Luego asintió. No dijo nada. Porque ya no hacían falta palabras. Ambos sabían que la tormenta final estaba sobre ellos. Las últimas semanas de Marco Antonio fueron un laberinto sin salida. No dormía. No comía. Sus ojos, antaño encendidos de arrogancia y deseo, estaban opacos, casi sin luz. Solo se iluminaban, brevemente, cuando veía a sus hijos jugar en los pasillos del palacio. Pero incluso esa chispa se apagaba cuando recordaba que no podía protegerlos. Intentó reorganizar lo poco que quedaba de sus tropas. Mandó cartas. Convocó generales. Se aferró a cada hilo suelto del poder, como un gladiador sangrante que aún levanta la espada por reflejo más que por esperanza. Pero los apoyos desaparecían. Uno a uno, los aliados lo abandonaban. Traiciones silenciosas. Promesas rotas. Egipto, tan orgulloso, tan rico en legado, se convertía en un castillo de arena que el viento de Roma estaba a punto de barrer. Y entonces llegó la noticia. Octavio había cruzado la frontera. Ya no era amenaza. Era presencia. Y traía consigo más que soldados, traía la intención de borrar. Borrar nombres. Borrar linajes. Borrar todo lo que él y Cleopatra habían construido. Marco Antonio se encerró en sus aposentos. Permaneció allí todo un día. Nadie entró. Nadie osó tocar la puerta. Ni siquiera Cleopatra. Al caer la noche, pidió estar solo. Y al amanecer, alguien golpeó suavemente la entrada. Era un mensajero. Tembloroso. Con la voz quebrada, pronunció las palabras que Antonio no sabía si temía o esperaba: la reina ha muerto. Un silencio helado llenó la sala. Antonio no gritó. No lloró. Solo respiró hondo, como si todo su cuerpo se contrajera y luego se rindiera. Se quedó de pie unos minutos. Luego pidió su espada. Y sin decir una palabra más, se hundió el acero en el abdomen. No murió al instante. Su cuerpo resistía. La sangre brotaba lenta, como si el tiempo mismo se negara a terminar su historia sin más. Un sirviente corrió hacia Cleopatra. Pero ella no estaba muerta. La noticia había sido falsa. Una mentira, o una trampa del destino.
Al enterarse de lo ocurrido, corrió hacia él. Lo encontró desangrándose en el suelo de mármol, rodeado de sombras. Se arrodilló a su lado. Lo sostuvo entre sus brazos. Él la miró una vez más, con los ojos ya perdidos, pero con algo parecido a paz. «No me dejaste», murmuró. Cleopatra le besó la frente. Y así, en su regazo, murió Marco Antonio. El hombre que desafió a Roma. El amante de la reina. El general que cambió la espada por un corazón. El último romano libre. Lo envolvieron en lino púrpura. Lo llevaron al mausoleo. Y Cleopatra, sola por primera vez, no lloró. No porque no sintiera, sino porque sabía que, si lo hacía, se rompería, y aún no podía romperse. Aún no. Octavio estaba cerca. La historia se estrechaba. Y el final, acababa de comenzar. Cleopatra se encerró en el mausoleo, junto al cuerpo de Marco Antonio. No como una viuda desgarrada, sino como una reina que prepara su final. Mandó cerrar las puertas con sellos de oro y mandó quemar parte del archivo personal del palacio. No dejó instrucciones. No pidió perdón. Solo solicitó una audiencia. Con Octavio. El vencedor. El nuevo dueño del mundo. Octavio aceptó. Pero no fue hasta el día siguiente que entró al palacio de Alejandría. Lo hizo con su túnica blanca inmaculada, rodeado de soldados en formación. Los habitantes lo miraban en silencio. No sabían si temerlo o rendirse. Entró al trono de Cleopatra y no la encontró. Ella lo esperaba en una sala lateral. Sola. Sin joyas. Sin corona. Vestía una túnica de lino blanco y llevaba el rostro limpio, sin maquillaje, como si quisiera despojarse de todo artificio. Fue una conversación breve. Ella le ofreció rendir Egipto sin resistencia, a cambio de una promesa, que sus hijos fueran protegidos. Octavio escuchó sin mostrar emoción. Prometió, vagamente. Y se marchó. Pero ella sabía. Sabía que esa promesa no sería cumplida. Sabía que Roma no se sacia con victorias. Necesita espectáculo. Octavio no quería solo su reino. Quería su rostro humillado en el desfile triunfal. Quería mostrarla encadenada, como lo hicieron con tantos reyes vencidos. Pero Cleopatra no era un trofeo. Y no sería una víctima pública. Así que ordenó su plan final. Envió un mensaje a Octavio solicitando ser enterrada junto a Marco Antonio. Luego, se retiró al mausoleo, junto a sus sirvientas más fieles, Charmión e Iras. Ese lugar, lleno de oro, reliquias, estatuas y perfumes, no era una tumba. Era un santuario. Un templo. Una declaración. Allí se vistió con su túnica ceremonial azul oscuro, el color de Isis, y se adornó por última vez. En su muñeca, una pequeña pulsera con el símbolo de un áspid. Dicen que fue envenenada. Otros dicen que usó una aguja. Algunos, que tomó una mezcla de hiedra tóxica y opio. Nadie lo sabe con certeza. Porque Cleopatra no dejó testigos. Solo dejó una escena. Cuando los guardias de Octavio forzaron la entrada, la hallaron tendida, perfectamente dispuesta. El cuerpo de Iras yacía a un lado. Charmión, aún viva, terminaba de ajustar el velo de su reina. Y al verla caer, dijo la única frase registrada por la historia: hermoso acto, digno de una descendiente de reyes. Y cayó muerta. Octavio llegó poco después. La observó. No dijo nada. No celebró. Mandó que la enterraran con Antonio, en el mausoleo, como ella pidió. No por compasión, sino porque sabía que la había vencido en la guerra, pero no en la dignidad. Egipto quedó en manos de Roma. Los hijos de Cleopatra fueron llevados a la capital, donde solo Cleopatra Selene sobreviviría para vivir una vida ajena, lejana, romana. Y con eso, terminó una era.
Pero comenzó otra. Porque Cleopatra, en su muerte, se convirtió en algo más poderoso que una reina, se convirtió en símbolo. La historia oficial los declaró derrotados. El relato romano los pintó como traidores, como decadentes, como símbolo de todo lo que debía ser vencido para que el imperio naciera. Marco Antonio fue descrito como un hombre débil, corrompido por el lujo oriental. Cleopatra, como una seductora peligrosa, una hechicera impía. Pero la verdad es más profunda. Porque ninguna historia sobrevive tanto tiempo solo por escándalo. Sobrevive porque contiene una llama. Una llama de humanidad, de tragedia, de amor y de pérdida. Durante siglos, escritores, poetas, dramaturgos y pintores volvieron a ellos una y otra vez. Shakespeare los convirtió en arquetipos. Hollywood los volvió íconos. Y millones los imaginaron, desde todas las culturas, no solo como personajes históricos, sino como reflejo de algo que todos hemos sentido alguna vez. Marco Antonio y Cleopatra representan la imposibilidad de conciliar lo que amamos con lo que debemos hacer. El poder y el corazón. La ambición y la intimidad. El deber y el deseo. Vivieron en una época que no permitía grises. Y ellos eran puro gris. ¿Fue amor? ¿Fue estrategia? ¿Fue obsesión? Tal vez fue todo eso. Y por eso nos siguen fascinando. Porque su historia no cabe en una sola categoría. Fueron amantes, sí. Pero también fueron jefes de Estado. Fueron padres. Fueron símbolos. Fueron errores y aciertos. Fueron humanos, en medio de un mundo inhumano. Y tal vez lo más revolucionario que hicieron no fue desafiar a Roma, sino desafiar la narrativa que el poder construye sobre lo correcto y lo incorrecto. Cleopatra no fue solo la amante de César, ni la compañera de Antonio. Fue reina por derecho propio. Fue políglota, astrónoma, filósofa. Fue la única mujer de su dinastía que gobernó sin necesidad de un varón al lado, aunque eligiera compartir su camino. Marco Antonio tampoco fue solo el general impulsivo. Fue un hombre dividido entre dos mundos. El de la disciplina romana y el de la libertad emocional que encontró en Egipto. Y cuando se le obligó a elegir, eligió el corazón. Y pagó el precio. Eso nos habla de coraje. Y también de fragilidad. Porque, al final, lo que más nos duele de su historia no es que murieran, sino que el mundo no estaba listo para ellos. Que el amor no venció al poder. Que la belleza fue aplastada por la conveniencia. Y, sin embargo, seguimos hablándoles. Seguimos evocándolos. Seguimos preguntándonos qué habría pasado si hubiesen tenido más tiempo. A veces, lo más subversivo no es levantar un ejército ni incendiar un templo. Es amar con honestidad en medio de la política. Es elegir a una persona, no por interés, sino por afinidad, cuando todos esperan otra cosa. Eso hicieron Marco Antonio y Cleopatra. Y por eso, fueron destruidos. Roma no los mató solo con espadas. Los mató con la vergüenza. Con la humillación pública. Con el relato cuidadosamente construido para que, durante siglos, creyéramos que su historia fue un error. Que ella era una traidora. Que él era débil. Pero ¿y si su mayor fuerza fue justamente lo contrario? ¿Y si resistieron de la única forma que podían resistir, amándose cuando ya no quedaba nada que ganar? Porque ese amor, lejos del ideal romántico, fue una forma de reivindicación personal. Ella, condenada a ser una pieza geopolítica, eligió sentir. Él, moldeado para ser una herramienta militar, eligió ser humano. Y ambos, eligieron caer juntos. Hay algo profundamente incómodo en esa elección. Porque nos obliga a preguntarnos si nosotros haríamos lo mismo. ¿Seríamos capaces de sostener a alguien cuando el mundo entero exige que lo abandonemos? De mirar a los ojos al enemigo, sabiendo que ya no podemos ganar, pero sin perder el alma. Marco Antonio y Cleopatra no murieron por amor.
murieron en el amor. Lo llevaron hasta el límite. Y al hacerlo, dejaron un mensaje que sigue ardiendo bajo la superficie de los siglos: no nos olvides. Y no lo hicimos. No pudimos. Su historia quedó grabada en la piedra, en la literatura, en la pantalla, en la cultura. Pero más que eso, quedó en nosotros. Porque, al final, todos hemos sentido que hay algo, o alguien, por quien valdría la pena arriesgarlo todo. Aunque nos llamen locos. Aunque sepamos que perderemos. Aunque sepamos que no habrá retorno. Y si hoy hablamos de ellos, no es porque fueron perfectos. Es porque, en un mundo que exigía máscaras, fueron reales. Cuando las aguas del Nilo volvieron a su cauce y los estandartes romanos ondearon sobre Alejandría, el silencio se hizo ley. Pero en los templos, en las historias contadas al anochecer, en los susurros de las madres a sus hijas, un nombre seguía ardiendo: Cleopatra. Y junto al suyo, Antonio. La historia de ambos fue arrasada, manipulada, reescrita. Pero no borrada. Porque hay historias que sobreviven no por sus victorias, sino por el fuego que dejan dentro de quienes las escuchan. Cleopatra no eligió el suicidio solo por amor. Lo hizo para que el mundo no la viera encadenada. Para que su imagen no fuera distorsionada. Para que su caída no fuera espectáculo, sino mensaje. Un acto final de poder. De control. De orgullo. Marco Antonio no cayó por debilidad. Cayó por fidelidad. Por no traicionar lo que había elegido ser. Por no aceptar la idea de que debía vivir sin ella. Ambos eligieron morir en sus propios términos. Y eso, en un mundo devorado por el pragmatismo, fue su mayor acto de rebeldía. Hoy, más de 2000 años después, su historia no es solo pasado. Es advertencia. Es inspiración. Es prueba de que el poder puede conquistar territorios. Pero no corazones. Ni ideas. Ni recuerdos. Y ahora, cuando cerramos este capítulo de sangre, oro y silencio, es ella quien tiene la última palabra. Micrófono, voz de Cleopatra, cierre emocional, tono íntimo, grave, lento, lo llamaron locura. Lo llamaron traición. Pero nadie supo lo que él me dio en su mirada, un lugar donde no tenía que fingir ser diosa, ni reina. Solo mujer. Y en ese lugar me quedé. Si Roma nos venció, que así sea. Pero que recuerden que fuimos fuego. Y el fuego no se entierra. Se lleva dentro. Pero aún queda una última pregunta. ¿Fue realmente un suicidio o un acto de poder absoluto? En el próximo episodio, desentrañaremos las últimas horas de Cleopatra. Su decisión final, las teorías, los testimonios y el enigma que sigue vivo después de más de 2000 años. ¿Fue su muerte un sacrificio romántico o el movimiento final de una estratega invencible? Suscríbete para más historias legendarias de Cleopatra, Marco Antonio y el mundo antiguo. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima entrega. Marco Antonio y Cleopatra, pasión hasta la muerte.